Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Bendita la mañana que trae la gran noticia. De tu presencia joven en gloria y poderío. La serena certeza. Porque el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Bendita la mañana que trae la gran noticia de tu presencia joven en gloria y poderío, la serena certeza, porque el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Mis queridos hermanos, invoquemos a Dios Todopoderoso para que bendiga esta agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo, y pidámosle que nos renueve interiormente, para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Dios Todopoderoso y Eterno, que por medio del agua, fuente de la vida y medio de purificación, quisiste limpiarnos del pecado y darnos el don de la vida eterna, dígnate bendecir esta agua para que sea signo de tu protección en este día consagrado a ti. Por medio de esta agua renueva también en nosotros la fuente viva de tu fragancia, para que nos acerquemos a ti con el corazón limpio y recibamos dignamente tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, bautízame, Señor. Bautízame. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, bautízame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bautízame. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor. Bautízame, bautízame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor.
Úngeme, Señor. Úngeme, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha liberado del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia, unidos a Jesucristo nuestro Señor, hasta la vida eterna. Gloria, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los pueblos que ama el Señor. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los pueblos que ama el Señor. Tú eres el Cordero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los pueblos que ama el Señor. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los pueblos que ama el Señor. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado, con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos los creyentes solían reunirse por común acuerdo en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente los tenía en gran estima. El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo de día a día, hasta el punto de que tenían que sacar en literas y camillas a los enfermos y ponerlos en las plazas para que, cuando Pedro pasara, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén y llevaba a los enfermos y a los atormentados por espíritus malignos, y todos quedaban curados. Palabra de Dios.
Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga, que el Señor nuestro Dios nos ilumine. Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, hermano y compañero de ustedes en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente, como de trompeta, que decía: escribe en el libro lo que veas y envíalo a las 7 comunidades cristianas de Asia. Me volví para ver quién me hablaba y al volverme vi 7 lámparas de oro y en medio de ellas un hombre vestido de larga túnica, ceñida a la altura del pecho con una franja de oro. Al contemplarlo, caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo sobre mí la mano derecha, me dijo: no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del más allá. Escribe lo que has visto, tanto sobre las cosas que están sucediendo como sobre las que sucederán después. Palabra de Dios. Alegría resucitó, el Señor lo liberó de la muerte y el pecado. Alegría resucitó, con más tú crees, porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor.
resucitó, que el Señor nos liberó de la muerte y el pecado, la alegría resucitó. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo el Señor: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, se les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, si no creen. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Tú crees porque has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Señor Jesús. El día de hoy celebramos el Domingo de la Misericordia. Celebramos como el Señor misericordiosamente viene a su pueblo para guiarlo por el camino del bien. Ese pueblo que sufre la condición humana de imperfección. Este pueblo que a lo largo de la historia de la humanidad, el Señor no se ha cansado para asegurarse de que tenga esa señal, que conozca ese camino y que pueda alcanzar la salvación. El día de hoy comenzamos nuestra misa y en la oración inicial nos pedimos al Señor que nos dé la gracia de comprender la grandeza de la bendición que hemos recibido en las aguas del bautismo, las cuales han borrado nuestros pecados. Que nos dé la capacidad de comprender la grandeza que hemos recibido de una vida plena por el Espíritu Santo y que nos ayude a comprender la grandeza de el valor de esa sangre derramada en la cruz por la cual cada uno de nosotros somos redimidos. Esto es para nosotros importante para reflexionar durante este tiempo de la Pascua, porque celebramos cómo Dios está con nosotros, cómo Dios continúa caminando con nosotros. Y es ahí que es importante reflexionar en esto. Para poner las cosas en contexto, quisiera preguntarles lo siguiente. ¿Alguna vez ustedes han tenido una experiencia en la cual su relación con alguna persona se ha quebrado?
ya sea dos buenos amigos que por una razón u otra se han distanciado. ¿Ha habido ahí alguna situación desagradable que los ha distanciado? A lo mejor ha sido la situación de pareja, de novios, de casados, en las que llegan situaciones y hay un cierto espacio que se hace ahí, y luego viene el proceso de sanación, ¿sí? El proceso de volver a unir nuestras vidas. Si han tenido una experiencia similar, entonces creo que vamos a poder comprender un poquito más lo que los discípulos el día de hoy experimentaron humanamente y la gracia de Dios que se derrama sobre ellos. Cuando hay situaciones adversas en nuestra relación interpersonal, que aquella amistad o aquella relación que tenemos con otras personas se va dañando, pues hay algo en nuestro corazón, hay algo ahí que nos causa gran peso. De vez en cuando se viene y que quiere ahogarnos aquella situación. ¿Y qué hago? Porque ahí viene. ¿Y ahora qué me va a decir? ¿Y ahora con qué va a salir? ¿Y qué le voy a decir yo? ¿Sí? De vez en cuando nos pasa nuestra relación con nuestros papás, especialmente cuando estamos niños o adolescentes, que nos dicen, haz esto, y por vagos se hacen otras cosas, ¿sí? Pero ya cuando viene el papá o la mamá y nos llama por el nombre completo, ya sabemos que algo pasó, que se dieron cuenta, ¿verdad? Los discípulos tuvieron esa misma experiencia, especialmente en el Evangelio de hoy, cuando dice que estaban a puerta cerrada, que estaban atrancados, estaban encerrados por miedo. No nada más miedo a los judíos que le pasara lo mismo que a Jesús, sino que ahora miedo con el Señor. ¿Y qué le voy a decir? Porque ya escuchamos que anteriormente vinieron las mujeres y les dijeron, el Señor ha resucitado, vayan a Galilea porque ahí los va a ver. ¿Y ahora qué le voy a decir? Y me imagino que los discípulos tenían eso en su mente. No nada más la tristeza de haber experimentado la muerte y crucifixión de nuestro Señor, la alegría de saber que había resucitado, pero ahora también, ¿y qué le voy a decir? Porque no fui tan fiel como debería. No fui tan buen amigo como debería de haberlo sido. Y luego que llega el Señor y no toca la puerta, entra donde están y los ve a los ojos, ¿sí? ¿Qué es lo que les dijo el Señor? Interesante, ¿no? Que no perdió el tiempo, no perdió ni siquiera el aire en decirle, pues ¿dónde andabas, Pedro? Yo no sabía que corrías tan rápido. Me negaste 3 veces. ¿Y ustedes dónde estaban? ¿Por qué me dejaron solo? No perdió el tiempo ni perdió el aire en esas cosas. Les dijo claramente, la paz, se los dijo un poquito más claro, ¿sí? La paz esté con ustedes, porque él sabía que esos corazones estaban atormentados, que esos corazones habían experimentado el miedo, la tristeza, la desilusión, que esos corazones estaban también preocupados de qué le iban a decir al Señor. ¿Y cómo le voy a explicar que no fui lo suficientemente valiente para quedarme ahí? Y el Señor, sabiendo lo que esos corazones experimentaron, porque si recordamos en otro pasaje de las Escrituras, antes de que Jesús muriera en la cruz, Él mismo, estando junto con ellos, les dijo, no dejen que sus corazones se perturben, no pierdan la paz. Si creen en mí, crean también en mi Padre. Y ahí les explicó otra vez que el Hijo del Hombre había de padecer, había de morir, pero iba a resucitar. También eso se les olvidó. Pero ahora el Señor viene y les dice, la paz esté con ustedes. Esto es algo bastante importante, no nada más para los discípulos, sino para cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros vamos a la reconciliación con el Señor,
El Señor no nos está diciendo, ¿y por qué hiciste eso? ¿Y cuántas veces? ¿Pero qué no entiendes? ¿Y qué pensabas? Y no hace ninguna de esas preguntas, sino al contrario, por medio del sacerdote nos dice, tus pecados son perdonados, vete en paz y no peques más. Al igual que hizo con los discípulos, la paz sea contigo. Pero es muy importante reconocer eso porque todos y cada uno de nosotros necesitamos esa paz, necesitamos recordar la misericordia de Dios cada día de nuestras vidas. Porque de vez en cuando andamos cargando con aquello tan pesado por tantos años porque tenemos miedo a ir a confesarnos, sabiendo que en ese momento el Señor nos perdona y ahí queda aquello. Nos da la gracia necesaria para seguir adelante y no volver a cometer esos errores. Por eso es importante recordar esa oración del principio. Señor, danos la capacidad de comprender la grandeza de ese bautismo que ha borrado nuestros pecados, que nos ha lavado de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque es por medio de ese bautismo que somos regenerados. Ahora sí que es borrón y cuenta nueva. Por medio del bautismo se nos borra todos los pecados. Se nos hace una persona nueva. Eso es muy importante porque el pecado en nuestras vidas lo que hace es que nos quiere definir. Nos quiere poner una etiqueta. Que eres mentiroso, que eres ratero, que eres esto, que eres lo otro. Eres de lo peor, dice el pecado en nuestras vidas. No vales nada. Y esa es la peor cosa que podamos creernos los hijos de Dios, que no valemos nada. Nosotros no valemos por lo que hagamos o lo que digamos. Valemos porque Él mismo ha dado su vida por nosotros y nos hace merecedores de su gracia. No porque somos las personas más caritativas del mundo, no porque somos las personas más generosas del mundo, no por eso hay que hacerlo, sí, pero como acción de gracias al Señor por reconocer todo lo que nos ha dado. No como una cuenta de ahorros, para que al final del tiempo le digamos al Señor, Señor, yo hice esto y así no funciona, Así no funciona. Ser generosos es porque reconocemos que Dios nos ha dado para poder dar también nosotros. No para al final de los tiempos decirle, Señor, yo tuve tantos hijos y mira que fui muy paciente con ellos, así es que me debes. Así no funciona. Así no funciona. La gracia de Dios es gratuita y se nos da para que nosotros también podemos dar. Pero por medio del bautismo, al borrarnos nuestros pecados, nos recuerda que somos los hijos amados y bendecidos de Dios. Ese es el título que tenemos. Nos ayuda a identificar quiénes somos y no que andemos por el mundo escuchando la voz de la mentira que nos diga, tú no vales nada, tú eres menos, tú eres esto, tú eres lo otro. El pecado es borrado en nuestro bautismo. Por eso es importante que comprendamos la grandeza de Dios que nos da por medio del bautismo. En ese mismo bautismo se nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos da una vida nueva. Una vida con propósito, una vida con motivación, una vida con misión. Eso nos ayuda para no ir por el mundo ahí. Ay, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Sí han visto esas películas, no? Espero que no hayan visto ninguno caminando enseguida de ustedes. ¿Sí? Si eso es, me recuerdan para echarle más agua bendita para que despierten. ¿Sí? Para que despierten. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Pero cuando nos olvidamos y vivimos nosotros mismos, nos damos por vencidos porque yo no puedo. Yo no soy suficiente. Yo no esto, yo no lo otro. Y eso nos va limitando. Pero si recordamos que por medio del bautismo se nos da el Espíritu Santo, reconocemos que sí, yo no tengo todas las respuestas, pero pido la gracia de Dios para que abra mi mente, abra mi corazón, para comprender qué es lo que tengo que hacer. Yo sé que tengo que ir a cierto lugar, no sé a qué, no sé por qué, no sé cómo, pero yo estoy dispuesto con la gracia de Dios que me lleve a hacer lo que yo necesito ser. Yo no sé cómo le voy a hacer,
pero con la gracia de Dios, Él me da la fortaleza para llevar a cabo la misión que me pone para trabajar. Por eso la oración del Espíritu Santo que rezamos durante la misa. Pedimos al Espíritu Santo que nos diga qué es lo que hay que decir, que nos ilumine para que nos diga saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo hacerlo, cómo decirlo, cómo actuar. Pero si no recordamos que nuestro bautismo nos da el Espíritu Santo para que tengamos una vida plena, vamos a andar aburridos todo el tiempo. Sin esperanza, por aquí y otra vez, y esto y lo otro. Un montón de aburridos es el mundo que no conoce a Jesucristo. Si hay algún aburrido por aquí, me recuerda para echarle agua bendita y recordarle su bautismo. Recordarle que el Señor le ha dado el Espíritu Santo para que deje que el Espíritu Santo trabaje en cada uno de nosotros y nos guíe por el camino del bien a tener una vida plena. No andar ahí como sonámbulos por el mundo. Y todo esto solamente tiene sentido cuando reconocemos quién es el que nos ha dado la oportunidad de hacer todo esto. Jesucristo, por su sangre derramada en la cruz, ha pagado el rescate por todos y cada uno de nosotros. Escuchémoslo bien. Jesucristo, por su sangre derramada en la cruz, ha pagado el rescate por cada uno de nosotros, porque si eso no fuera, el pecado nos llevaría al infierno. Y el infierno está clamando muchas vidas. Pero Jesucristo dio su vida en la cruz para que ustedes y yo tengamos la libertad de los hijos de Dios. Libertad, no ser libertinos. Muy diferente la cosa. Somos libres cuando dejamos que el Espíritu Santo llene nuestro corazón y nos guíe por la vida. Somos libres cuando reconocemos que somos hijos amados y bendecidos de Dios. Somos esclavos cuando permitimos que algo más nos diga que somos otra cosa menos que hijos de Dios. Somos esclavos cuando no podemos vivir libremente porque estamos atados por una u otra cosa que nos aleja de Dios. Recordemos que la oración del inicio pedimos que nos ayude a comprender la grandeza de ese bautismo que ha borrado nuestros pecados para vivir como hijos de Dios libre de pecado, para que permitamos que esa vida que nos da el Espíritu Santo sea plena. Y todo eso por obra y gracia de Dios que ha derramado su sangre para que nosotros podamos aprender a amar a Dios, a reconocerlo y a reconocer la presencia de nuestro prójimo a nuestro alrededor. No perdamos el tiempo. No perdamos el tiempo yendo por el mundo ahí como que ahí se va. Aprovechemos la oportunidad y disfrutemos que hoy es el día que ha hecho el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Reconocernos como hijos amados y bendecidos de Dios. No nada más reconocerlo, vivirlo, experimentarlo y dejar que su gracia nos siga guiando por el camino en la vida hasta la eternidad. Hijos de Dios, vivamos como hijos de Dios. Hijos regenerados por el bautismo, vivamos libres de pecado. Hijos redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Demos gracias a Dios por esa vida que nos da y vivámosla al máximo. Amén. El día de hoy tenemos entre nosotros a una hermanita que sus papás han presentado para que reciba el bautismo. Papás y padrinos, se ponen de pie, por favor.
Mis hermanos, ustedes con gozo han vivido en el seno de su familia el nacimiento de esta niña. Con gozo vienen ahora a la iglesia a dar gracias a Dios y a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Todos los aquí presentes nos alegramos en este momento porque se va a acrecentar el número de los bautizados. Dispongámonos a participar activamente. Papás, ¿qué nombre quieren darle a esta niña? Penélope Diana. ¿Y qué piden de la iglesia de Dios para Penélope Diana? Ustedes, padres y padrinos que piden el bautismo para su hija, deben darse cuenta que contraen la obligación de educarla en la fe para que guardando los mandamientos divinos, ame a Dios y a su prójimo como Cristo nos enseñó. ¿Se dan cuenta ustedes de esta obligación que contraen? Y ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar a los padres de esta niña a cumplir con esta obligación. Penélope Diana, la comunidad cristiana te recibe con gran alegría. En el nombre de ella te marco con la señal de la cruz. Y ustedes, padres y padrinos, hacen lo mismo después que lo haga yo. Hermanas, y presentemos ahora las necesidades de nuestra comunidad al Señor. Por la Iglesia, para que proclamemos audazmente nuestra fe en Cristo resucitado a aquellas personas que, como Tomás, no han visto y están reacias a creer. Roguemos al Señor. Por el don de la paz que el Señor resucitado le ofreció a sus discípulos, para que nos inspire a buscarla y lograrla como una alternativa a la guerra y a los conflictos y discordias, roguemos al Señor. Por todos los que sufren enfermedades físicas, mentales o espirituales, para que encuentren consuelo, sanación y compasión bajo la sombra del Señor, roguemos al Señor. Por los miembros recién iniciados de la Iglesia, para que continúen siempre creciendo en la fe, la esperanza y el amor, y demuestren esas virtudes al vivir según el Evangelio, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las súplicas que han quedado en el silencio de nuestro corazón, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. En esta misa pedimos por el eterno descanso del alma de Martín Lemus y Manuel Betancourt. Roguemos al Señor. Juntos oremos al Espíritu Santo. Pidamos ahora la intercesión de los santos para que el Señor interceda por esta hermana nuestra que vamos a bautizar. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San José, San Pedro y San Pablo, todos los santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste tu Hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás, el espíritu del mal, y una vez arrancados de las tinieblas nos llevara al reino admirable de tu luz, te pedimos que esta niña, libre ya del pecado original, habite en ella el Espíritu Santo, que sea así templo de tu majestad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para que el poder de Cristo Salvador te fortalezca, te ungimos con el óleo de salvación en el nombre del mismo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Los invito, mis hermanos, a orar para que Dios Todopoderoso conceda a esta niña renacer a una vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. A las intercesiones, todos juntos contestamos: bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Dios Padre Todopoderoso, que creaste el agua para purificar y dar la vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Dios Hijo unigénito, Jesucristo, que hiciste brotar agua y sangre de tu costado para que de tu muerte y resurrección naciera la iglesia. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Dios Espíritu Santo, que ungiste a Cristo cuando se bautizó en las aguas del Jordán, para que todos fuéramos bautizados en él. Bendito seas por siempre, Señor. Santifica esta agua para que aquellos que en ella sean bautizados en virtud de la muerte y resurrección de Cristo reproduzcan en sí mismos la imagen de tu Hijo. Bendito seas por siempre, Señor. Santifica esta agua para que nazcan de nuevo por el Espíritu Santo aquellos que has elegido para formar parte de tu pueblo santo. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio de esta agua bendita, dígnate admitir de nuevo al nacimiento espiritual a tu hija, a quien has llamado a este baño que se administra en la fe de la Iglesia, para que posea la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos padres y padrinos y toda la comunidad aquí reunida, en el sacramento de bautismo, el amor de Dios va a infundir por el agua y el Espíritu Santo la vida nueva a esta niña que ustedes han presentado a la iglesia. Procuren educarla en la fe, de tal modo que esta vida divina sea preservada del pecado y pueda desarrollarse en ella día a día. Así pues, movidos por la fe, si están ustedes dispuestos a aceptar la obligación, recordando el compromiso de su propio bautismo, renuncien al pecado y proclamen la fe en Jesucristo, que es la fe de la iglesia, en la cual esta niña va a ser bautizada. Papás, padrinos y comunidad, yo les pregunto, ¿renuncian al pecado para que puedan vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renuncian a las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? ¿Renuncian a Satanás, padre y autor del pecado? También les pregunto, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo y nuestro Señor, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna? Decimos todos juntos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Papás y padrinos, ¿quieren que esta niña sea bautizada en la fe de la Iglesia que acabamos de profesar? La comunidad se puede sentar, por favor. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor. Venera Peliana, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bautízame, bautízame, Señor.
Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha librado del pecado y te ha dado la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo, te unja ahora con el crisma de salvación para que, incorporada a su pueblo, seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Reciban la luz de Cristo. A ustedes, papás y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz, a fin de que esta niña que ha sido iluminada por Cristo camine siempre como hija de la luz, perseverando en la fe, pueda salir así al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga el final de los tiempos. Amén. Éfeta, que el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y profesar la fe, para alabanza y gloria de Dios Padre. Amén. Penélope Leana, ya has sido transformada en una nueva criatura y te ha revestido de Cristo. Que esta vestidura blanca sea para ti símbolo de nueva dignidad de cristiana. Con la ayuda de los consejos y ejemplos de sus familiares, consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Amén. Los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Les presento a nuestra nueva hermanita en la comunidad. Aquí está su certificado. ¿Lo revisan, por favor? Este es el momento más hermoso en que presentamos al Señor nuestra oración. Es el momento más hermoso en el que Jesús al vino descendió. Y cuando el amor
es el momento más hermoso en que Jesús al Señor nuestra oración. Es el momento más hermoso en el que Jesús al vino descendió. Y cuando el amor llegó a su límite, llegó la prueba más grande del Señor. Y cuando Jesús ascendió al cielo, en el altar el pan se convirtió. Toma, Señor, nuestra ofrenda, nuestro corazón. Toma, Señor, este trigo de tu creación. Toma, Señor, este trigo que nos da tu pan. Toma, Señor, nuestra casa y alma toda. Oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovados por la confesión de tu nombre, por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esa fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles. Cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos este pan y bebemos
de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Marcos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.